¿Qué pasará en el nuevo capítulo? ¿Mejorarán Zeynep y Varys? ¿Nermin podrá realizar sus planes? ¿Qué pasará entre Zeynep y Nesryn? ¿Cuál es el plan de Ekrem y Nesryn? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dice que no debe confiar en Zeynep Nesryn de inmediato, no olvide compartir nuestro video. Mientras Zeynep estaba de luto por la muerte de Maddie, se estaba alejando de Vars. Cuanto más se alejaba, Vars se lastimaba y trataba de apoyarlo. Aunque Zeynep tarda un poco en recuperarse, pronto vendrá y se adaptará a quienes la aman a ella y a su trabajo. Sus relaciones con Vars también mejorarán y ya no molestarán a Vars. Con la planificación realizada por la señora Nermin, conectará a Zeynep y a los demás con la vida. Zeynep inicialmente pensará que este trabajo es muy difícil y Vars la apoyará en este sentido. Zemile, Noah y Benal, por otro lado, no estarán muy interesados en esta oferta debido a la frescura del dolor de Maddie. Pero con el tiempo, comprenderán que es por su bien, y verán y aceptarán que necesitan la ayuda de las damas Nermin. Este era un trabajo con el que Zemile ya había soñado. ¿Es Nesryn realmente Gulben? ¿O es Gulben? Creo, pero estamos seguros de que es la hermana mayor de Zeynep. De todos modos, la relación entre esta hermana y Zeynep, que surgió más tarde, es en realidad un extraño que conocerá cuando necesite meterse en problemas y distraerse. Pero Nesryn no es una persona inocente en absoluto. Zeynep no podrá comprender las verdaderas intenciones de Nesryn y la llevará a su vida a fondo. Nesryn intentará gradualmente realizar sus planes. Entonces, ¿cuál crees que podría ser el plan de Nesryn? Todos entendimos que Nesryn y Ekrem están asociados. ¿Por qué y por qué puede Nesryn responsabilizarse por la casa de la que se escapó cuando tenía 15 años? Entendemos que Nesryn volvió a tomar el dolor de sus experiencias de Zeynep y Sakine. Y a cambio, recibirá dinero de Ekrem. Por supuesto, a Ekrem le duele la cola, pero Nesryn lo ayudará a recuperar los bienes que perdió con sus pinzas. Mientras un cuaderno doloroso se cierra para Zeynep, el otro se abre. Esta vez, la más dolorosa será la de su hermana, que es de su propia vida y sangre. Además, si bien Zeynep es el más impecable en este sentido, será Zeynep quien tendrá que soportarlo todo. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. La muerte del Maddie devastó a todos. Y luego Maddie fue enterrado. Al regar la tumba de Zemile Maddie. Mientras oraba por él, intentaba evitar llorar como le había prometido al Maddie. Noah le dio a Benal el rosario del Maddie y le dijo que este rosario pertenece al Muggan. La señora Nermin invitó a Noah a su casa y se ofreció a permanecer juntos. Sin embargo, Noah se negó diciendo que no podía traer a Zemile de ahí. Vars le dio el automóvil de su empresa a Noah, y Noah fue a su casa con Benal y Zemile. Cuando llegaron al frente de la casa, Zemile y Benal apenas entraron con su dolor. Noah, por otro lado, se derrumbó frente a la puerta con dolor. En la casa de Zeynep, cuando la señora Sakine todavía estaba tratando de juzgar al Maddie, Zeynep no aguantó más y se enojó y abandonó el lugar. Mientras Benal y Zemile continúan mirando las pertenencias de Maddie y experimentan su dolor, Zemile está haciendo una costumbre turca. Deja los zapatos del Maddie frente a la puerta. Mientras tanto, una mujer misteriosa documenta todo sobre Zeynep y archiva la noticia de la muerte de Maddie al final. Zemile estaba recogiendo la ropa de Maddie y quería que se la distribuyera a los necesitados lo antes posible. Noah, por otro lado, no podía entender por qué tenía tanta prisa. Ella comparte con Emine que Zeynep se vio muy afectado por la muerte de Maddie y no supo cómo deshacerse de esta situación. Cuanto más recordaba su pasado con el Maddie, más sufría. Emine estaba tratando de aliviar el dolor de Zeynep. Mientras observaba a Bas Zeynep desde lejos, Sabas le decía que dejaría en estos tiempos atrás para darle moral. Mientras la Sultan Lady cocinaba para la gente de la casa, Ali Rizave quiso venir a ayudarla. Mientras hablaba de Darcy y Zeynep, el tío Alifa se trajo el tema a sí mismo, y Sultan Am le dio un trabajo y cambió de tema. Más tarde, todos llegaron a la casa del Maddie. Al ver sus zapatos frente a la puerta, Zeynep les pidió que se dejaran en paz y que no entraran. Cuando Sakine le preguntó a Zemile cómo estaba, Zemile se volvió hacia él y le preguntó cómo estás y estás aliviado. Todos se sorprendieron con esta promesa. Hubo una pequeña disputa entre ellos y Zemile quería que no hablara más con Maddie. La misteriosa mujer la miraba desde lejos mientras Zeynep pensaba, mirando los zapatos del Maddie frente a la puerta. Mientras tanto, Vars se acercó a ella. La gente en la casa hablaba de los errores y las bellezas cometidas por Maddie y lloraban por él. Cuando Vars le dijo a Zeynep que podía mantenerse alejada de ella por un tiempo si quería, Zeynep no pudo ayudarle y dijo que no podía disculparse con ella cuando la abrazó. Cuando Zeynep lo dijo,
Bas dijo que podía llamarlo si quería y se fue. PF decía que quería compartir sus problemas con su tío y ser feliz ahora. El tío Alifa también consoló que no podía evitar lo que sucedería y que la vida continuaría sin importar qué. La señora Nermin y la señora Sakine tomaron a Zeynep y se acercaron a ella. Cuando Sakine hizo comentarios sobre Maddie primero y luego le recordó a su hermana Gulben y continuó haciéndola infeliz, la señora Nermin la apartó del lado de Zeynep. Estaba sentado así en el jardín, aislado sin comerse a Cemile y sin beber. Noah quería persuadirlo de que viniera a comer algo. Pero Cemile no estaba convencida y le dijo a su madre que estaba pensando en cómo saber que Maddie está muerto. La señora del sultán Ali Riza llamó a Bey y organizó una reunión. Cuando Zeynep puso el teléfono de Bars ocupado, Bars se rompió. Más tarde, cuando Emine llegó a la habitación de Zeynep y quiso sacarla de la cama, Zeynep se volvió loca y comenzó a buscar la paz nuevamente. Quería calmar a Emine diciéndole que estaba muy molesta con Bars y que no se podía vivir así. Cuando dijeron que tenía curiosidad por la guerra y la paz, Zeynep, el tío Alifa dijo que no hay nada de qué preocuparse. Hablé con Sultan Anwar y Bars, al escuchar esto, se sorprendieron por esto y se miraron el uno al otro. Bars y Sabas llegaron a la empresa y empezaron a regañar a la asistente de paz, Ceren, mientras llegaban. También rechazó el deseo de Sabas de tomar café solo y le pidió que lo tomara en su habitación. Llegaron a la reunión que Nermin había planeado y todos escucharon con curiosidad lo que la señora Nermin tenía que decir. La señora Nermin quería que Zeynep fuera el jefe de su empresa y pidió ayuda a la señora Sakine, la señora Sultan y el tío Alifa para convencerla sobre este tema. Mientras dudaba sobre el residente, el tío Alifa y Sultan le dieron todo su apoyo. Emine y Zeynep vinieron a la empresa, vinieron a Emine y Sabas y Zeynep se fueron a Bars. Bars se sintió muy herido cuando dijo que pensaba que Zeynep descansaría hoy, y cuando Zeynep dijo que pensaba que no usaría su buena voluntad como jefe. Más tarde, Bars se volvió loco y cuando informó a su asistente de su decisión de darle una licencia remunerada ilimitada, Zeynep dijo que no quería nada de eso de él. Si se siente obligado a venir. Cuando dijo que no viniera, Zeynep se fue. La guerra llegó a la paz y trató de apoyarlo y darle moral. Mientras tanto, la señora Nermin dijo que quería abrir un restaurante, que tenía un plan para ellos y que quería incluir a Cemile y Benal. Sakine también era pesimista al respecto, y el tío Alifa y Sultan Anme estaban igualmente entusiasmados con ello. Finalmente lograron persuadir a la dama Sakine. Cuando Zeynep condujo su automóvil sobre los hombres en el tráfico, ocurrió el evento y la misteriosa mujer de la que estábamos hablando apareció y la miró. Más tarde se puso del lado de Zeynep y no quiso dejarla sola. Cuando Zeynep le ofreció beber algo en Pierloti, Zeynep volvió a recordar a Mehdi. Emine vino a Bars y le preguntó a Zeynep que estaba pasando por cosas difíciles y que sería más comprensivo. Después de preguntarse a dónde iba Bars Zeynep, Emine llamó y no la abrió, y luego Bars llamó y no la abrió porque no escuchó el teléfono porque estaba en silencio. Zeynep y Nesrin se encontraron en Pierloti y charlaron un poco y trataron de conocerse. Cemile Meu con diéresis JGA con acento circunflejo N se hizo cargo del bebé y ni siquiera quiso dárselo a Benal. Cuando Benal quiso trabajar, me lo encomendó el Mahdi, nosotros te cuidaremos, tu bebé es pequeño ahora que no puedes trabajar. Le estaban contando a Zeynep Nesrin sobre su pasado y hablando de sus similitudes. Cuando Nesrin le preguntó a Zeynep qué era la hermandad, ella dijo que se enteró de Emine y Nesrin se rompió. Mientras tanto, Bars y Emine seguían buscando a Zeynep y entraron en pánico. Cuando llamé y pregunté si había alguna noticia de la gente en la casa de Emine, la señora Sultan y la señora Nermin estaban muy asustadas. Bars no pudo pararse y salió a buscarlo. Mientras se despedía de Nesrin en Zeynep y se entregaban sus teléfonos, Zeynep se dio cuenta de que no estaba con su teléfono. Nermin llamó a la señora y le dijo que estaba bien, se olvidó de llevarse el teléfono. Luego llamó a Bars y también le informó. Cuando Bars dijo que sentía curiosidad por él, tuvieron una seria discusión entre ellos. Luego se sentaron todos juntos a la mesa y la señora Nermin se puso de pie para dar un discurso. Pidió que su empresa dejara la responsabilidad de la gestión a Zeynep, que querían establecer un restaurante con la sociedad de Alifa y que Benal, Cemile y no se unieran a ellos. Mientras tanto, vimos que el amante de Krem y Nesrin y Krem estaban en un plan con la guía. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.